Todo el mundo tiene papel y lápiz en su casa, pero no todo el mundo escribe. O sea, no todos son para nuestras marcas. Debemos seleccionar como si fuese un casting literal quiénes van a ser parte de mi equipo y el por qué. Todo sueño lo puedes hacer posible cuando tengas las bases, cuando tengas esas herramientas para enfrentarte a la vida y poder dar solución a eso de lo que tú quieres lograr. Este podcast es patrocinado por Todos nacemos, pero no todos crecemos. Depende de nuestra visión y enfoque. Enfocados Podcast. Familia, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio en Enfocados Podcast. Esta vez estamos súper emocionados con el invitado que tenemos acá. Claro que sí, y es un tema bastante interesante de cómo en la idea lo podemos llevar y transformar a una venta efectiva. Y que a veces solemos creer que una cosa no se compara con otra o no se le parece cuando realmente sí. Y bueno, sin más preámbulo, él es Oscar Rivas Gamboa, director, escritor y productor. Bienvenido. Gracias, Saúl. Oye, muchas gracias, Saúl. Roy, súper agradecido de verdad a ustedes por esta invitación a este maravilloso programa de Enfocados. Y bueno, aquí estamos para servirle. Claro que sí. Fíjese que me parece muy interesante su rol como director, porque a veces, lo que estaba comentando un poco, ¿no? A veces creemos que las cosas no se relacionan y van a decir, no, pero Roy, ¿qué tiene que ver un director de cine con ser un director empresarial? Y tiene muchísimo que ver, porque usted no solamente dirige recursos, dirige departamentos, está bajo la responsabilidad de muchas personas. Y a veces cuando nosotros evaluamos, ¿no? Y pasa mucho con las empresas, evaluamos y la película es mala, por decirte algo, y es por guión, porque tú que conoces identificas, no, o sea, la dirección estuvo bien, pero el guión fue que falló. Pero ahí no hay guionista, eso es mentira. Ahí van a decir, la película es mala porque el director falló. Y ahí pasa igual que en las empresas. Si ahí tienes una mala experiencia de usuario y tu trabajador atendió mal, no van a decir el trabajador tal, van a decir la empresa y por consecuencia el dueño de la empresa. Claro. Entonces, cuénteme un poco cómo ha sido esa faceta o qué diferencia usted ve o similitudes dentro dirigir una película y dirigir su propia empresa, que en este caso sería OR Producciones. Bueno, mira, yo creo que tiene que ver mucho todo, ¿no? Igual que cualquier proyección que tú quieras hacer en cualquier campo laboral. Todo necesita un estudio. Por ejemplo, en cine le llamamos preproducción, producción, postproducción y después viene la fase de comercialización. Yo creo que en todos los ámbitos existe esa faceta. Lo que pasa es que se manejan con diferentes lenguajes. En el campo de nosotros hay una planificación cuando tú haces una preproducción, y para hacerte en cuento corto, cuando se planifica un proyecto, empiezas por la fase de preproducción, que ahí es donde empiezas a calificar todo lo que es la parte humana, entre el staff artístico, el personal técnico, todo lo que tiene que ver maquillaje, iluminación, postproducción. Entonces, tú como gerente de producción haces una clasificación, empiezas a la contratación del personal, igual que también en otra vida laboral. Si tú eres abogado, tú tienes que definir quién te va a hacer la parte, con quién te vas a aliar tú para llevar tu consultorio, y entonces así sucesivamente en todos los campos laborales necesitamos una planificación, y esta es la planificación que nosotros arrancamos con la preproducción. Después viene la fase de producción, que es lo que nosotros llamamos el rodaje. Ya planifican en esa preproducción cuántas semanas de rodaje lleva ese largometraje, lleva esa serie, lleva ese cortometraje, y ahí empieza todo lo que es el sistema de grabación. Después viene la fase de postproducción, todo lo que es sistema de edición, todo lo que es la parte de musicalización, colorización, efectos gráficos y todo lo que tiene que ver con todo el sistema de audio y musicalización, lo que llamamos en el cine 5.1, que es el Dolby Digital. Eso es, ya tienes ya el producto hecho después que pasa
por esas tres fases. Es como cuando empiezas con un pantalón, igual que empiezas a ver cómo va a ser el diseño, cómo será, lo discutes con todos los creativos, esa es la fase de preproducción. Después viene la fase de producción, empiezas a elaborar con los costureros, los diseñadores, cómo va a quedar el pantalón, sacas tu producto final, que es ya la parte de postproducción, y ya nos toca después con esta película y con ese pantalón, hablando en el otro campo laboral, ya empieza la parte de comercialización. Entonces ahí es donde logramos, a través de un sistema de marketing, de publicidad, de todo lo que pueda generar ese impacto, ya sea en la película o ya sea en el pantalón, que estamos hablando aquí de esos dos temas, y es donde viene el gran efecto. La receptividad de acuerdo también a la inversión que se le haga en esa fase de comercialización. Me parece interesante ese punto porque en la parte de cine creo que la comercialización entra en dos fases, antes del producto y después del producto, porque cuando queremos vender una idea, ¿verdad? Así que estamos buscando patrocinantes o inversionistas, hay que vender la idea como es imaginario, ¿no? Nada tangible. Y no hay nada más difícil que vender algo que realmente no se puede percibir, sino es la visión de. Claro. ¿Cuáles son esos tips que usted recomienda dentro de esa fase de la comercialización? Que realmente no tiene nada que entregarle al receptor, sino solo la idea. ¿Qué tips se recomienda para que la idea se estructure de buena manera? Bueno, te comento, es que hay dos fases. Una fase que es la principal, que incluyo la preproducción, que es donde tú empiezas a buscar la fuerza económica al productor ejecutivo, llámese inversionista. Pero después viene la parte de comercialización, cuando ya tienes el producto final, que esa es otra fase y ya con otro personal, porque ya no es el productor ejecutivo que va aquí, sino a quien le vendemos este producto, a quién le vendemos el pantalón, para retomar el ejemplo que puse al principio. Entonces, después que ya tienes el pantalón hecho, en este caso la película o la serie, ¿a quién se la vendemos? Hay una inversión ahí donde se involucró o se involucraron ciertas personas que hicieron una inversión significativa. Entonces uno hace un estudio. Mira, aquí podemos tener un escritor que ya tiene 4 series para Netflix y han sido un éxito. Empezamos por ahí. Hacemos un híbrido entre actores que ya son reconocidos a nivel de Latinoamérica, te pueda al menos garantizar un buen producto. El éxito y la palabra final la tiene el público, porque esto es algo fortuito. A veces lo que tú haces una gran inversión, no pasa nada, y a veces haces una inversión mínima y se convierte en un fenómeno. Todo lo que es televisión y música son fenómenos que suceden y que la última palabra la tiene el público. Bueno, y eso funciona, disculpe que le interrumpa, No, porque no te hay algo que me llama la atención de todo esto, ¿no? Que es muy similar con lo que está sucediendo con las redes sociales en este momento. Pero ahorita hablando de toda esta producción, lo que yo veo es que la fase o la clave está en esa planificación inicial, porque evidentemente ustedes pueden hacer toda la inversión que ustedes quieran, pero nada es garantizado. Puedes llegar con una propuesta a cualquiera de los posibles clientes, ¿no? Entonces me parece súper chévere porque, fíjese, señor Oscar, el público de nosotros dentro de Enfocado son emprendedores, ¿no? Son personas que tienen un producto, un servicio, no saben cómo comercializarlo, no saben cómo tener un sistema de venta, no saben todas estas fases, que yo lo familiarizo mucho. Total. Porque estamos hablando con un director, ¿no? de cine. Y fíjate que nosotros, para iniciar un negocio, para iniciar cualquier proyecto, Pasamos con las más fáciles. necesitamos hacer fase. esos filtros, porque usted habló algo muy clave, y es el hecho de ir filtrando y por más, ir buscando los aliados, ir buscando las personas estratégicas para que tú puedas hacer tu registro, tu logo, todo este proceso, ¿no? Ahora, hay muchas personas que también nos siguen y que ven este podcast, que están iniciando en la producción audiovisual, que están yendo en esa carrera en la que usted ya tiene bastante experiencia. La pregunta aquí sería, porque yo cuando lo escucho a usted, yo ya veo a un profesional en el área que ya entiende todo el paso, ya sabe que, por ejemplo, si yo trabajo contigo, yo ya sé cuál es tu historial, y chévere, pues porque ya yo sé que tú tuviste 4 series, ya vas haciendo los filtros. Pero una persona que está iniciando, ¿cómo empezaría en todo esto para armar un proyecto así de esta magnitud? O sea, ¿cuáles serían esos primeros pasos que tiene que seguir esa persona si tal vez no tiene tantas conexiones
está trabajando con los recursos que tiene, porque yo creo que esa es parte de lo que promovemos aquí con los emprendedores, ¿no? Trabajar con lo que empieza, porque uno no empieza siendo profesional, uno empieza en el día uno. Claro. Entonces, ¿cómo sería esos primeros pasos de esa persona que quiere seguir en esta área de producción audiovisual Claro. y de dirección? Bueno, mi recomendación es simple y sencilla. O sea, primero la preparación. Todo necesita una preparación, porque el hecho de que a mí me guste la medicina y que yo no voy a llegar a hacer, porque me guste simplemente, no voy a hacer una operación de corazón abierto. Empezando por ahí. Si quiero hacer la parte audiovisual, tengo que estudiar, prepararme para eso y crear esas bases para cuando se me presente la oportunidad, saber aprovecharla al máximo, saber qué es una composición de plano, saber cómo vas a manejar un guión, cómo vas a dirigir a los actores. Son una serie de componentes que son importantes y que no podemos pasar en bola, como se dice, porque sería una falta de respeto a esas personas que están detrás de ti, tú como director, y que no sepas mantener y manejar los códigos de dirección con un escenógrafo, con un utilero, con un vestuarista, con un maquillador, con un actor, con un sonidista. Son componentes y tú como director es lo mismo que el director de música. El director de música tiene que tener conocimiento de todos los instrumentos que están ahí para poder dirigirlos. Entonces es un poco eso, prepararte, eso en primera fase. Segundo, con relación a lo que me dijiste en base de cómo se pueden hacer con los recursos que hay, simple. O sea, se puede empezar de una forma sencilla y básica y elemental. Simplemente hoy en día toda la tecnología, los teléfonos, los dispositivos móviles te permiten hacer creaciones, y eso vale más que, como dice ABC, no es la flecha, es el indio. Depende de la utilidad y cómo se la quieras dar con esa creación, con esa imaginación, puede lograr cosas positivas, así como lo están haciendo ustedes. Oye, un trabajo excelente que lo veo, todo el mundo organizado, las chicas de producción, la que monta la cámara, la que monta el sonido. Se ve que hay una preparación, que hay un estudio. Entonces, todo ese tipo de detalles son importantes a la hora de crear, porque no estás faltándole el respeto a nadie, porque estás ajustándote al sistema y porque el teléfono te dé la facilidad de hacer esa grabación. No quiere decir de que puedes hacer y deshacer. Todo el mundo tiene papel y lápiz en su casa, pero no todo el mundo escribe. Entonces es importantísimo la preparación. Totalmente. Fíjate que rescato del comentario anterior cuando habla sobre vender la idea de cómo buscar un guionista que ya haya introducido 4 series a Netflix, que le haya funcionado. Vamos a buscar. Entonces, fíjate cómo se hace en este caso la selección de casting, ¿no? Así debemos hacerlo solo también con nuestras empresas y nuestros productos. O sea, no todos son para nuestras marcas. Debemos seleccionar como si fuese un casting literal, quiénes van a ser parte de mi equipo y el por qué. Y a veces, aunque tengamos la idea y no tengamos un producto físico, pero en ese estudio de mercado, nosotros tenemos que determinar qué sí y qué no y el por qué. Porque como dice él, yo no me puedo buscar un guionista que sea de mi favorito, pero que no tenga ningún tipo de relación con Netflix, porque Netflix me va a descartar la película o serie, así sea muy buena, pero al no tener ese lazo conector que a Netflix le dé seguridad, va a romper cualquier tipo de lazo. Igualmente pasa con el cliente al momento de tú venderle un producto. O sea, yo puedo vender, por ejemplo, tequeño, pero si no establezco que vendo tequeño con queso paisa, ¿sabes? La gente no va a generar ese efecto de confianza y no te lo va a comprar, porque va a ser un queso de dudosa procedencia. Entonces, qué bueno cuando te relacionas y conoces realmente cuál es esa necesidad que el usuario tiene. A mí me llama la atención de todo esto es lo estratégico que tienes que llegar a ser, ¿no? Porque eso que tú estás hablando, lo que estás comentando, es precisamente sentarte a hacer estrategias, a buscar esas conexiones para acercarte al objetivo que tú tienes, ¿no? Y dependiendo también del proyecto que estás visionando, porque a lo mejor si estás empezando, ya retomando lo que estábamos hablando, no vas a visionar tal vez el Netflix, pero ya sabes que si hay alguien que se está acercando, que participó en casting o participó en ciertas obras reconocidas, ya es una pieza clave que te puede ayudar a impulsar un proyecto que apenas está iniciando. Totalmente de acuerdo contigo. Según los criterios de Oscar Ríos Gamboa, ¿qué debe tener o cuáles son esas características que deberían tener esa persona, sea productor, guionista, colaborador,
que usted le genere la suficiente confianza para poder o querer aliarse con él? Mira, yo respeto sobre todas las cosas la pasión que tenga la persona. Yo puedo tener a un escritor que tenga 5, 6, 7 proyectos de envergadura y que ya sea reconocido, pero a la hora de una entrevista, a la hora de empezar a laborar y veo que esa persona no cumple con esa responsabilidad, que esa pasión que te da todo ese argumento para decir, este hombre es bueno, a veces valoro más el que tiene un solo proyecto, pero es más responsable que al que tiene 5, pero que no respeta el trabajo de otras 60 personas que están detrás de ti también en ese equipo. Entonces, la pasión y la responsabilidad y la ética son esencial para buscar ese tipo de personas. Más que puedes tener un currículo que no sé cómo lo creaste, porque si eres irresponsable, has tenido suerte, pero se valora más la pasión y la responsabilidad. Es así, totalmente de acuerdo con usted. Referente a cuando hablamos de creación de historia, ahora de su faceta como escritor, siento yo, y es mi filosofía de vida con relación a mi proyecto, mi marca, es crear concepto, ¿no? No nace ni siquiera un logo ni un nombre de marca antes de poder identificar cuál es el concepto del negocio, ¿vale? Eso para mí es vital. Y que cada marca debe contar una historia. Para mí eso es fundamental porque de allí no solamente voy a tener el contenido, sino voy a poder identificar a quién realmente es mi público, ¿vale? Y cuál va a ser ese conector que el público se va a identificar con mi proyecto. En este caso, que usted es profesional en la materia, ¿qué considera usted que debe tener una buena historia para que las personas, según obviamente el nicho y el gremio y el público, se conecte realmente, se crea esa conexión emocional? Mira, hoy en día es la actualización. Los tiempos han cambiado, las exigencias son otras, los ritmos de edición, los ritmos de interpretación, todo ha cambiado. Ahorita se ha mencionado muchísimo una serie que se va a hacer, no vamos a decir nombre, pero se va a hacer en uno de los canales más importantes del país, donde hace 14 años esa serie funcionó de una manera, fue funcional pues, y efectiva, porque no existía una competencia, no existían otros canales, no existían otras programaciones como hoy en día están plataformas, canales por cable, ciertas cosas que te permiten ver muchísimo más allá de lo que podías ver hace 14, 15 años. Entonces, las exigencias han cambiado. Ya los chicos están volando a una altitud diferente a lo que se hacía hace 15 años. Ya quieren ver otras cosas. Ya dejaron de cambiar ese concepto que tenían de Disney a otras cosas más atrevidas. Entonces, cuando tú quieres crear contenido, tienes que mirar un poco hacia afuera. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando digo hacia afuera, es cruzar el charco y tener esa visión de qué es lo que está gustando a nivel global. ¿Por qué razón? Porque ya no estamos trabajando para un canal de señal abierta en tu país, sino que queremos tener un retorno de inversión y el retorno de inversión no lo vas a tener aquí por lo costoso que es. Entonces, ya los anunciantes que tuviste hace 15 años tienen otras variantes y tienen otras alternativas como las Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, todo eso, y prefieren invertir en menor costo, pero en algo que le está dando mayor proyección. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? ¿Por qué te explico todo esto? Las exigencias que van a tener ese tipo de contenidos que quieren hacer estos canales hoy en día, que ha tenido un boom a nivel de redes y de todo, hay que ver cómo van a ser los resultados, porque ya las exigencias van a ser diferentes. Y entonces estas plataformas nos han llevado a ser más atrevidos, a ver más cosas, e incluso para los adolescentes. Y es aquí donde podemos tener ese encontronazo con la aceptación o el rechazo de un nuevo proyecto que se vaya a hacer para el país. Pero hablando sobre eso, me pareció interesante porque sabemos mucho y conocemos cuál es la serie. Y en su momento el director mencionó que se inspiró, evidentemente, de High School Musical, del musical de Disney. Sí, Perfecto. era la tendencia. Y nosotros los artistas, no es que todo esté inventado, yo no creo eso, creo que hay muchas cosas por crear,
pero en parte sí, o sea, siento que la inspiración forma parte del día a día del artista, ¿no? Porque uno recrea, uno vive y siente lo que consume y ahí empieza a crear. ¿Cuáles serían como esos lineamientos adecuados para uno poderse inspirar y no caer en la copia? No, no, siempre tienes que buscar darle ese toque personal. Yo creo que todo parte de la preparación que tú tengas, inspiración de acuerdo a lo que tú te quieras dedicar. Si eres productor, si eres director, vas a dirigir, si eres escritor, dedícate a escribir y a utilizar todas las herramientas y más lo que existe hoy en día. La inteligencia artificial te puede enrutar a crear mejores diálogos, a estar más actualizado a nivel global, porque a veces tú vienes de estudiar en un país, por ejemplo, en mi caso yo estudié en España, pero hay gente que ha estudiado aquí en Venezuela y entonces se enfoca más en la parte coloquial, por llamarlo de alguna forma, y entonces no ve más allá de la frontera a la hora de crear esos argumentos y esos diálogos para los actores. Entonces se limitan. El escritor simplemente no está enfocado de manera global, sino de manera regional, por llamarlo de alguna forma. Entonces, mi recomendación es que se preparen y pensar mucho más allá. Tienes que abrir un poco la mente y crear para el mundo entero. No, y así pasa con los negocios. Ujú. O sea, realmente nos aferramos en querer vender en una plataforma cuando realmente esa plataforma no te está funcionando. Hay que expandir y buscar las maneras alternativas de crear nuevos espacios para promocionarte. Pero a mí me parece todo un reto lo que nos acaba de compartir el señor Oscar, sobre todo porque, si bien es cierto, retomando un poquito el tema ahorita de esta serie que va a salir, ¿no? Que vienen con una propuesta bien interesante. Si les exigen tanto, si hay tantas cosas a nivel de que, bueno, ya no se puede hacer esto, ya no se puede hacer aquello, y sabemos que esto ha sido una transformación total a través del tema de las redes sociales, entonces es intentar involucrar esta nueva generación y esta nueva tecnología, estas nuevas plataformas a un proyecto que funcione en algún momento. Entonces me parece que es todo un reto, pero un reto con un riesgo súper alto, Sí, ¿no? pues pasa que llegas a un punto de que, y pasa mucho con los remakes de las películas, ¿no? Llegas a un punto donde dejas de ser tú. Es decir, ¿qué espera realmente el público? Y que a Claro. veces el público no siempre tiene razón. Porque si la hago diferente es porque la hice diferente. Si la hago fiel es porque la hice fiel. Entonces cuando nosotros adaptamos estas nuevas plataformas, hacemos este nuevo concepto y la gente va a decir, sabes que ya no me gusta porque no es lo mismo que yo consumía. Claro, no es lo que esperaba. No es lo que esperaba, pero si no lo hago, voy a decir, no, pero es muy retro, ¿sabes? Ya no me identifico. Sí. Lo hicieron para la generación pasada. Pero a mí lo que Es un riesgo, es verdad, es un riesgo. A mí lo que me parece más complicado es, primero, las limitaciones que tiene y segundo, las adaptaciones ahorita, que nos gustaría ampliar un poquito con el tema de la inteligencia artificial, porque si bien es cierto, la inteligencia artificial llegó, esto no es algo que alguien lo va a detener, esto es algo que se va a mantener, pero yo creo que tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos, ¿no? En este caso es, como lo dijo hace un momento, es contraproducente para ciertas cosas, pero siento que también ha facilitado muchísimo el trabajo de ustedes. ¿O no lo ha hecho? La inteligencia artificial, ¿cómo la aplican en todo esto ahorita? No, no, lo has dicho de la mejor forma. Tiene sus pros y sus contras. Primero que no podemos luchar contra la marea. Eso es lo que hay, eso es lo que viene y eso es lo que se quedará para futuro y irá mejorando. Y por supuesto que todo a favor, porque se incluye en la medicina, la inteligencia artificial, se incluye en la educación, se incluye en todo lo que es la parte artística, creativa. Entonces, eso es positivo, pero si le buscamos la parte negativa, también está creando mucha inconsciencia. Hay mucho desempleo, ya no se utilizan esa misma cantidad de diseñadores gráficos que se utilizaban en una compañía donde requerían mantener actual a ciertas promociones, ciertos detalles de gráficas, porque ya todo lo hace la inteligencia artificial. Igual ha pasado en Hollywood, de hecho hubo un paro con los escritores, ya un escritor podía darle información a la inteligencia artificial y en un día te podía crear un capítulo completo, un guión completo ya fuera de una serie, de una película. En teoría, yo creo que en este momento son más los pros que los contras. A futuro sí nos veremos afectados donde ya... Hoy nosotros hemos evolucionado, porque ya viendo que la inteligencia artificial viene a retarnos, a crear nuevos campos
donde de pronto el guionista no va a ser el que desarrolle la idea, sino va a ser el que la ejecute. O sea, es buscar la manera de mutar, ¿no? Sí, señor, vamos a ser simples asesores, Hacia pero todo lo demás lo hará la inteligencia Pero siempre va a haber artificial. una parte donde el creativo va a tener cabida. O sea, es imposible sacar ese corazón y esa pasión. Y así de lógico. De hecho, la inteligencia artificial está creada por seres humanos, por creativos y por supuesto de que siempre vamos a ir más allá, vamos a ir innovando. Esto fue como cuando salió, y nosotros veníamos a editar, te lo digo en mis tiempos, veníamos a editar en el sistema offline. El sistema offline era donde tú editabas máquina a máquina, utilizabas 3, 4 máquinas con cassette o con rollos 1 pulgada y se esclavizaban a través de una switchera y tú movías todas esas máquinas. Entonces, teníamos un operador que era el que incluía los cassettes. Teníamos a un operador que era el que escribía todo lo que es la parte gráfica, que era un operador de generador de caracteres. Teníamos un operador de audio que era el que se encargaba de subir los volúmenes a la música, de subir la locución en off, de darle ganancia en determinados momentos. Y estaba el director de postproducción, estaba el productor, estaba todo, y todo se simplificó a lo que es el sistema online hoy en día, que con un ordenador, con una computadora, ya desplazaste a esas 8 personas que hacían todo ese trabajo con un simple ordenador donde tú mismo pones la parte gráfica, donde tú mismo haces la colorización, la musicalización, la edición y todo a través de un sistema online. Y se le decía que nosotros teníamos, por ejemplo, si rompíamos, teníamos que quitar una escena que no me gustó, teníamos que empezar desde cero. Hoy en día podemos jugar con el sistema online lo que se llama en cubo. Esta toma la pongo por acá, la saco de aquí, la pongo por allá. No, allá rompías un sincronismo continuo y tenías que comenzar desde cero. Y eso es lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial hoy en día. Tenemos que adaptarnos, o si no, lamentablemente te quedarás pegado, que le pasaron a muchos de mis compañeros que no se quisieron ajustar, no fueron vanguardistas y lamentablemente tuvieron que salirse del camino audiovisual porque ellos pensaban de que eso no era posible, de que como una persona sola podía hacer todo ese tipo de trabajo. Y mira, hoy en día lo hicieron y los que lamentablemente no se aceptaron ese formato ya no están en el mercado. Pero así va a pasar con todo. Bueno, yo creo que para terminar y dejar claro la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que el punto importante de esto es que la inteligencia artificial no va a crear cosas nuevas, sino que va a agarrar de lo que replicar, exactamente. Se va a apalancar de lo que un humano ya creó. Entonces, evidentemente, está clarísimo que no nos va a superar en un momento. Simplemente tenemos que utilizarla como un segundo cerebro y ni siquiera competir con la inteligencia artificial, porque he escuchado mucho en podcast y en entrevistas y todo este tema. Hay gente compitiendo de quién es más inteligente que quién, ¿no? Entonces es absurdo porque tienes una herramienta que te puede ayudar a optimizar todo el proceso. Quiere competir con el tiempo. Es una carrera contra el tiempo. O sea, es algo que tienes que usar el tiempo a tu favor. No tienes que buscar la manera de ganarle porque jamás le van a ganar. Aquí la competencia tiene que ser contigo mismo. Eso es lo ideal. O sea, si quieres incluirte y estar a la vanguardia con todo lo que son las nuevas tecnologías, tienes que competir contigo mismo como persona, porque ya eso va en un avance y cada día va en una evolución. Y fíjese lo bonito, ¿no? Y lo interesante de la tecnología, que por lo menos ligado con el arte, que a veces uno cuando es creativo y el arte es todo, de tu producto es un arte, tu servicio es un arte, tu empresa es un arte, ¿no? Para no encasillarnos solamente en la parte audiovisual, pero voy a hacer una analogía audiovisual. Que a veces la tecnología forma parte tan esencial que incluso en el caso de George Lucas, que cuando creó en su momento Star Wars, no tenía la tecnología para esas producciones y él tuvo que crearla. O sea, entonces a veces tenemos que nosotros buscar las herramientas y la forma, y si no existen, lo inventas de un formato o una manera que te funcione, porque como estamos hablando de vender una idea, a veces queremos vender algo que no es tangible, algo que de pronto no es reproducible, pero necesita que las personas te lo compren y te lo crean. Entonces, realmente, ¿en qué principios básicos nosotros nos podemos fundamentar para llegar a esa contratación? Es cuando tú realmente proyectas la visión, el resultado antes de. Entonces, son cosas muy importantes
que nosotros podemos crear en analogía y buscar la manera de investigar y estudiar, y vuelvo a la parte de la inspiración, porque a veces cometemos el error que si yo vendo zapatos, voy a inspirarme de otras marcas que venden zapatos, cuando realmente la respuesta no puede estar ahí. Vamos a buscar una panadería. ¿Qué estrategia utilizó la panadería para vender más base? ¿Y cómo esa estrategia la puedo llevar yo a mi zapatería, pero dándole ese toque diferenciador y único que solamente mis zapatos pueden hacer? Entonces ahí está la magia del cine. Cuando nosotros buscamos la manera, porque muchas producciones de Star Wars, venimos de Star Trek, venimos Dune, venimos con Mad Max, venimos con tantas películas relacionadas entre sí, pero tan diferentes, Claro. pero que parten desde la idea de George Lucas de crear esa tecnología específica que alimentó a todas las demás. Entonces también la gente sintiera un miedo, mirar con esta tecnología, vamos a eliminar por completo este departamento, vamos, no, y realmente no es así. Debemos buscar la manera de que esta nueva tecnología nos apoye y apalanquen nuestras ideas, así sean muy locas. ¿Cómo nosotros los emprendedores podemos luchar con ese miedo constante y ligado con el síndrome del impostor, ¿no? De no creer que esas ideas locas se puedan llevar a cabo? Mira, yo considero algo muy importante, es la confianza que tú tengas como persona. Y esa confianza te la va a dar, como lo dije al principio, la preparación que tú tengas. Todo sueño lo puedes hacer posible cuando tengas las bases, cuando tengas esas herramientas para enfrentarte a la vida y poder dar solución a eso de lo que tú quieres lograr. Pero de verdad que aquí el propósito está en la confianza que tú tengas, primeramente en Dios y segundo en ti como persona. Si tú confías en ese proyecto que tienes, lo vas a hacer tangible. Aunque no tenga los recursos, aunque no tenga en cualquier momento, tienes que ser persistente, luchador y mantener ese amor que tuviste desde el primer momento para crear ese sueño, para soñar con eso y ahora quieres llevarlo a la realidad. Es importante que mantengas la constancia, la perseverancia y la pasión por lo que haces. El deseo ardiente, le dice. El deseo ardiente. Yo estoy aquí todo preguntó, pero fíjate que tocaste un tema muy interesante sobre sus colegas que debido a la inteligencia artificial se retiraron. En el caso de usted, en sus primeros miedos, ¿cuáles fueron y cómo los afrontó? Mira, Cuando comenzó de hace mucho tiempo. siempre han existido miedos, o sea, pero yo soy de los que dice, el que no se arriesga no gana. Siempre existe el temor y más que todo cuando vas a hacer una inversión significativa y tú dices, bueno, tendré el retorno de inversión en este proyecto. Entonces, siempre el miedo va a existir, pero si yo no me hubiese arriesgado, no fuera quien soy hoy en día, Oscar Rivas Gamboa, sin ánimos de presumir, pero bueno, ya he tenido la posibilidad de trabajar en diferentes canales, no solo en Venezuela, he tenido la aceptación en España, en Estados Unidos, y eso para mí es un orgullo, porque también sentí ese miedo que puedes sentir tú hoy en día. Cuando me tocó viajar a una edad que era muy joven, que me tocó a trabajar, a irme a Estados Unidos, yo sentí el temor, yo dije, oye, apenas con 21 años, irme yo a enfrentar sin conocer el idioma, sin esto, sin lo otro, y bueno, pero si no me hubiese arriesgado, no hubiese logrado y mantenerme en el tiempo. Ya a mis 55 años, me mantengo y una de las cosas que yo me siento orgulloso es que, bueno, que he trabajado con personas que en su momento fueron mis jefes y hoy en día he tenido la oportunidad de que sean mis compañeros de trabajo porque los valoro también como ellos me valoraron a mí en un principio, yo les doy ese mismo valor que ellos me dieron en su momento. Y es importante cuando transcurre ese tiempo y tú te mantienes firme todavía ahí y estás vigente en la parte laboral, eso es lo más importante. Entonces yo creo que es eso, mantenerse en el tiempo con la preparación, ser vanguardista y ser persistente y apasionado con lo que hace. Qué chévere. Bueno, a mí me parece que eso es súper importante, sobre todo para los que decidimos quedarnos y tener proyectos aquí en Venezuela, ¿no? Porque si bien es cierto, bueno, que uno está orgulloso de su país, uno está orgulloso de su tierra y uno apuesta a todo esto. Ahora, sabemos que es la constancia, es la preparación, es la educación, pero también sabemos que son retos cuando lo hacemos en una economía, sobre todo como esta, Sí. que es tan cambiante, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema de televisión, cuando hablamos del tema de radio, del todo el tema audiovisual,
precisamente aquí en Venezuela, ¿cuál sería ese secreto? O, aparte de que uno se siga educando, porque yo siento que la educación uno lo tiene que hacer a nivel mundial, Sí, ¿no? señor. Pero yo siento que si uno consigue un proyecto acá, o sea, tú puedes hacer un proyecto afuera y puedes hacer un proyecto acá, pero si aquí lo logras es como si lo hubieses hecho 2 veces, o sea, sí, lo hubieses logrado 2 veces, porque literalmente los retos son, ¿cuál sería el consejo adicional a la educación, como lo dije, para esa gente que está echándole pichón aquí en Venezuela, sobre todo en estas vías audiovisuales? O sea, ¿cuál sería ese camino, además de la constancia? Ok, yo ya lo sé, que tengo que ser constante, que tengo que estar en el tema de la preparación, pero ya hablamos también de no sentir el miedo, pero aquí en Venezuela como tal, ¿cómo tengo esas bases? ¿Cómo puedo mantenerme persistente en el tiempo y bueno, sacar todo el tema audiovisual adelante? No sé si tú entiendes la pregunta Sí, que te no, hice. no, yo te estoy entendiendo perfectamente. Ok. No es fácil. O sea, de verdad que estamos en un momento donde ni los mismos canales de televisión producen. No sé si te has dado cuenta que ha disminuido la programación en todos los canales. Tendrán 3, 4 programas con informativo, un programa musical, otro de cotilleo, lo que es farándula. Pero ya esos dramáticos que se hacían antes, es complicado tú poder ver algo. Y cuando en un tiempo aquí en Venezuela, entre los canales que habían y que hacían producciones, se realizaban al año entre 9 y 12 producciones anuales de dramáticos, que esas producciones eran vendidas en más de 80, 90 países. Entonces, en comparación a que ahora, hoy en día no se haga nada, tú dices, ahí ves lo complicado. Y esa pregunta es difícil, ¿no? De responderte y yo decirte, no, mira, sigue echándole pierna, claro que sí se puede. No, 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 tenemos que tener los pies sobre la tierra y queremos saber dónde queremos dirigirnos, porque contar con los recursos para entrar a esas plataformas que mencionamos al principio no es fácil y nadie se quiere arriesgar, y mucho menos cuando no conoce el negocio. Entonces, por eso es que yo digo, tienes que tener la confianza en ti como profesional, tratar de saber vender el proyecto con la mejor calidad. Y si surge esa persona, oye, bienvenido y gracias a Dios Todopoderoso, porque las cosas no están fáciles hoy en día para producir un proyecto y que cumpla con esos estándares internacionales que son los que te exigen en esa plataforma. Entonces, esa pregunta te la respondo así también con mucha transparencia. No estamos en un momento fácil para producir, pero con todo lo complicado y que no es un momento fácil, tampoco es imposible. Si tú presentas una buena propuesta a alguien que confíe en ti y en alguien que quiera ganar un dinerito, de verdad que tienes que darle esa oportunidad a ti, inversionista, que si te gusta el mundo de las artes y hay alguien que te presenta un proyecto, estamos en el mejor momento porque hay la necesidad de programación en todas estas plataformas, porque anteriormente se consumían una novela a diario, era un capítulo a día. Entonces, tenías que esperar un día para ver el otro capítulo, pero hoy en día el consumo es masivo y se genera de una forma tan eficaz que te consumes un seriado de 12 capítulos en un día. La gente se sienta a ver una temporada en un día. Entonces, la necesidad de consumo cada vez es mayor. Entonces, bueno, es un reto para ti como creativo tratar de buscar ese inversionista, pero no hay sueño imposible de lograr. Estoy seguro de que con persistencia también lo vas a lograr. Muchos van a pensar que este episodio fue muy enfocado a cine, televisión, y realmente no. O sea, yo me estoy llevando a este episodio si sabemos leer entre líneas cómo se construye una marca completo, como lo explicaste, de la preproducción, producción y postproducción. Pero ahora sí quisiera, para ya casi concluir, atacar puntos para estos emprendedores, ¿no? Que están creando contenido. Primero quisiera iniciar con la pregunta clave. Usted como consumidor, me imagino, de redes sociales, porque estamos expuestos, es posible Claro. evadirla Sí, o sí. ignorarla, ¿no? ¿Cuál cree usted que son uno de los tantos errores más comunes en los videos de los emprendedores hoy día?
Mira, yo creo que el vocabulario, debemos respetar a todas las personas y estamos dividiéndonos a una comunidad abierta donde hay menores, donde hay personas mayores, donde hay familias y tenemos que ser respetuosos con el tipo de contenido que vemos. Entonces, eso empezando por ahí, puedes crear comedia, puedes crear drama, puedes crear todo tipo de contenido, pero sí respetar a esa persona que está al frente del teléfono, porque hay niños y entonces se ha creado una comunidad malsana por la falta de educación, por tú no tener esa educación como influencer, como artista, vamos a llamarlo de alguna forma. Entonces yo creo que debemos tener esa formación, esa preparación para poder transmitir siempre, por muy gracioso y podemos darle un doble sentido si queremos, pero con mucha suspicacia y con mucho respeto a esa persona que tienes al frente. Sobre qué consejo le daría usted a estos emprendedores. Ya hablamos de lo malo, ahora hablemos de lo bueno. ¿Qué consejo puede darles a esos emprendedores en el momento de grabarse con su teléfono? Algo bastante tú a tú, pero ¿qué consejo técnico o profesional que usted considere que realmente le va a sumar a ese emprendedor y diga, wow, desde a partir de este consejo, mi experiencia como creación de contenido ha cambiado? Mira, no, bueno, yo he visto mucho contenido, muchos creadores, y yo creo que los muchachos van bien enfocados. Yo creo que están en un momento donde ellos han descubierto algo que ni nosotros mismos se pudo descubrir hace muchos años atrás. Y bueno, mi consejo es que continúen así, con esas ganas de seguirse comiendo al mundo, porque han logrado cosas importantes en la industria. De creación de contenidos. Entonces, que se mantengan, que se sigan preparando, que utilicen las herramientas necesarias, que cada vez estén mejorando todo lo que tenga que ver con la microfonía, utilizar ya sea la lavalier o el mismo micrófono de la cámara, el micrófono ambiente, la música que sea acorde, trabajar bien los niveles de audio, trabajar bien los planos que vayas a utilizar, respetar. Hay una composición de planos que son elementales y que debes saber utilizarlo para que no irrespetes a las personas que han estudiado cine y que han estudiado televisión. Hay planos que tienes que leerte. Si no quieres estudiar cine, no es necesario, porque de repente ya tienes seguidores, ya estás viviendo de tu marca y no te hace falta estudiar porque dice, eso me sabe, pero hoy estamos arriba y mañana podemos estar abajo. Y para poder mantenernos en el tiempo, tenemos que respetar ciertos parámetros. Qué chévere. Bueno, yo lo que me llevo de este episodio, que está súper interesante, ¿no? Es la idea de que, nada, estamos en el medio audiovisual y no hay secretos, no hay fórmula mágica, tenemos que trabajar, tenemos que ser constantes. Si estás en el tema de llevar tu marca, de llevar tu negocio, ya sabes que tienes que aprender, además del marketing, de las ventas, de la administración, de la contabilidad, del derecho, también tienes que meterte con este tema de entender cuáles son esos planos, de saber cómo te vas a grabar, cómo vas a hacer todo esto, porque es lo que va a permitirte mantener el tiempo y que tu proyecto se vaya a otro level, porque es lo que todos estamos buscando. Así que lo que yo veo es que si la televisión es un reto completamente y todavía hay personas súper enfocadas y bueno, creciendo a nivel exponencial, estoy seguro que cualquier cosa que todos nos podamos proponer aquí en este país, lo vamos a poder lograr sin problema. Tiene que todo es estructura, ¿no? No podemos nosotros hacer algo de la nada. Realmente si hay planos hay que usarlos, si hay tomas hay que usarlos. O sea, todos los recursos habidos y por haber existen por una razón y es importantísimo entenderlos y poder emplearlo. Bueno, para terminar, no me quisiera ir sin hacer una pregunta súper valiosa que muchas personas que vean este video nos lo van a agradecer y con esto, bueno, cerramos el episodio grandioso del día de hoy. ¿Qué debe tener un buen guión de venta para todos esos emprendedores que realizan contenido para redes sociales, para vender su producto, sea bien una torta, sea bien una piñata? ¿Qué debe tener ese guión a nivel de estructura para hacer un buen guión de venta? Mira, debe tener algo que es mágico, lógica. Lógica de acuerdo a lo que tú quieras exponer. Si hay lógica en el tiempo, porque el tiempo es valioso y no puedes encadenarte con un comercial, con un spot que pase del minuto, que en estos tiempos ahora, entonces tratar de ser lo más lógico posible en lo que quieres informar a través de ese minuto que vas a tener para crear ese contenido. Llámese spot publicitario, cuña comercial, como quieras llamarlo, y trabajarlo
con sus parámetros. Un buen maquillaje, un buen audio, una buena iluminación, un buen sonido, y eso es lo que te va a permitir decir, este es un producto de calidad y este es un producto que va a ser fácil de consumir. Aunque la palabra la palabra final siempre la va a tener el público, pero cuando tienes todos esos aderezos va a ser más fácil de conectar entre emisor-receptor. Eso es todo. Es así. Bueno, muchísimas gracias, señor Oscar, por aceptar la invitación. Fue un episodio fabuloso. Así que recuerda que si apoyas a un emprendedor, Te apoyas a ti mismo. ¡chao! Hasta luego.